¿Qué tal, gente bonita? Sean bienvenidos a un programa más de Peregrinos de Esperanza. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de tu hogar, tu oficina, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Enrique Pacheco y te doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que, como bien lo sabes tú, reflexionamos sobre todo lo que es este jubileo de la esperanza tan maravilloso que estamos viviendo. Y como ya lo viste en pantalla, no me encuentro solo, me encuentro muy pero muy bien acompañado por precisamente nuestra queridísima conductora Ale Becerra. Muy bienvenidos todos ustedes. La verdad es un gustazo nuevamente compartir este espacio. Gracias por abrirnos las puertas de su corazón y bueno, como siempre se los prometemos, hoy les tenemos un gran programa. Así es, Ale, y sobre todas las cosas tenemos un gran invitado que en este momento pues vamos a conocer, Ale. Así es, y bueno, tenemos con nosotros, con ustedes el padre Juan Campos Flores. Bienvenido, padre. Bien, pues muchas gracias. Para mí es un honor el poder estar en este lugar y sobre todo el poder participar y compartir un poco de esta gracia que se vive en este año, el año jubilar. Un gusto y desde el momento en que recibí la invitación, pues me llené de gozo. Y más por poder encontrarme con estos dos buenos amigos, Enrique, Ale, a quienes conozco desde muchos años. Muchos años. No diga cantidades, padre, porque si no luego la vejez pesa, no se crean. Gracias, al contrario, padre. Padre, gracias. Y bueno, pues gracias, padre. Viene desde la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, ¿verdad? Exactamente, Nuestra Señora de los Remedios. Así, del decanato de Santa Rosa de Lima, que se encuentra hacia el sur de la ciudad, saliendo carretera a Morelia. Así es, padre, pues gracias por acompañarnos en este su espacio y más porque tenemos el día de hoy un tema muy pero muy importante, así que no se lo vayan a perder. Sin embargo, ¿qué les parece si antes, ahí en casita, como ya es costumbre, nos acompañan para poder iniciar este programa de la mejor manera y vamos haciéndolo con la oración del jubileo? Oración del Jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Qué bonita es esta oración porque siempre nos dispone a poder celebrar este año jubilar con toda la actitud, pero sobre todo con una actitud de verdadera devoción, de verdadera esperanza, como bien lo dice el título del mismo jubileo. Y bueno, padre, pues precisamente el día de hoy estamos tocando este tema que es preparar nuestro corazón en este jubileo, y es muy importante que ahí en casita las personas que nos acompañan pues de alguna manera puedan saber cuáles son esas cosas que se pueden hacer para poder vivir este jubileo de la esperanza de la mejor manera. Y sabemos, padre, que dentro de la vivencia del jubileo la parte de las peregrinaciones es algo muy importante, padre. Exactamente, yo creo que el peregrinar es una dimensión de este jubileo que estamos viviendo. Así nos lo ha planteado el Papa, una parte esencial
el que podamos recorrer. En la palabra peregrinación viene de una palabra latina, peregrinus, que significa extranjero. En algún momento eso significaba, hoy significa esa dimensión espiritual de recorrer, de ir a un lugar santo que la iglesia dispone. Y la peregrinación pues tiene varias dimensiones importantes. Y quisiera compartirles brevemente una experiencia. Tal vez nuestros amigos que nos ven desde detrás de cámara habrán escuchado esta anécdota. En alguna ocasión, una persona se sube al tren. En el camino se acerca la persona que controla los boletos y le pide el boleto. Preocupado, no lo encuentra, busca por un lado, busca por otro, se angustia y el Señor le dice: no se preocupe, siga buscando. Regresa y el Señor sigue en su inquietud. Busca de nuevo, por fin se rinde y dice: no encontré el boleto. Aquel Señor le dice: no se preocupe, basta con que en la siguiente estación baje. Dice: ese no es el problema. El problema es que en el boleto dice a dónde voy. Y sin el boleto no sé a dónde voy. La peregrinación tiene un lugar preciso a dónde queremos llegar. No es como aquel que se sube al tren y no sabe a dónde ir. Esa no sería peregrinación, sería un vagabundo. El peregrino tiene un lugar, tiene una meta a donde dirigirse. Y bueno, creo que nuestra peregrinación en este jubileo pues tiene un lugar concreto hacia dónde queremos llegar. Y eso es muy importante, padre, porque de repente vemos, ¿verdad, Ale? Tantas personas, digo, qué bonito que nos sumemos a las peregrinaciones, pero pensamos que de repente peregrinar nada más ir caminando hacia algún lugar, o en el caso de algunas comunidades tronando pirotecnia nada más, ¿verdad? O tocando música en una banda. Pero se olvida el sentido profundo, Ale, de una peregrinación. Totalmente, y debemos de recordar, hermanitos, que bueno, siempre debemos de caminar con ese sentido de vida, con ese sentido de alegría, pero enfocado en Dios. Y que nunca debemos de tropezar y pues olvidarnos de Dios, sino todo lo contrario, me tropiezo, pero me acuerdo de Dios, y de reconocer que solamente con las fuerzas que Dios me da día con día voy a lograrlo. Y bueno, como dices, Enrique, y como ya nos comentaba el padre, pues darle un sentido, ¿no? Hacerlo de una forma que sea súper consciente, que sea súper, que nosotros podamos recordar realmente que hacia dónde vamos o cuál es el objetivo del cual estamos haciendo la peregrinación. Así es, Ale. Y padre, sobre todo yo creo que algo muy importante aquí es como concientizarnos acerca de la actitud que debemos asumir mientras estamos peregrinando. ¿Qué nos pudiera contar al respecto, padre? Bueno, quisiera comenzar con unas palabras de San Agustín. Decía San Agustín, dice: Dios, Jesús es el camino. Jesús es el caminante y Jesús es la meta del camino. En este sentido, la peregrinación es algo propio de un jubileo. Es decir, el camino mismo es importante. Aunque la meta es lo más importante hacia donde queremos llegar, para el peregrino, para quien pasa por este tiempo de jubileo, el camino es importante. Y con estas palabras de San Agustín, donde dice: Jesús es el camino. Y por eso es importante, dice Jesús: yo soy el camino. Él es el caminante, dice Jesús: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús es al final la meta de este peregrinar. Dice la Sagrada Escritura, algunos recordarán perfectamente, dice Jesús cuando se despide ante sus discípulos: me voy para que allá donde yo estoy, también estén ustedes. Es la meta del camino. El camino como tal es importante para el discípulo. El Papa Francisco, en la bula con la que comienza o se abre este jubileo, decía unas palabras importantes. Decía que el camino o la peregrinación es importante en sí, porque es el lugar donde nos ponemos a prueba. Y las pruebas, como tiene el lema de este año, Peregrinos de Esperanza, las pruebas, la dificultad,
lo áspero del camino prueba nuestra esperanza, pero al mismo tiempo la fortalece. Qué interesante. Qué importante, Padre, lo que acaba de mencionar, ya que actualmente, bueno, y en todos los tiempos, pero ahora lo resalto un poquito más, actualmente tenemos lugar a muchas dudas en cuestión de ese peregrinar con Cristo, precisamente porque le estamos dando mayor valor a las situaciones en las que nosotros podemos, digamos, tener algunas dificultades y a lo mejor quitar nuestro enfoque de Dios por las dificultades. Y como dice usted bien, creo que debe de ser todo lo contrario. Tengo esas dificultades, pero no quiere decir que me olvide de Dios, sino todo lo contrario, ¿verdad? Que recuerde pues que mi fuerza está en Cristo. Dice precisamente las expresiones que encontrábamos en esta bula, la esperanza no defrauda. Una de las expresiones es que ¿qué podrá apartarnos del amor de Cristo? Nada podrá apartarnos del amor de Cristo, dice la Sagrada Escritura. Y en medio de este mundo tan lleno de dificultades, de horrores, donde encontramos seguramente masa de jóvenes que poco a poco van perdiendo esperanza, una especie de experiencia de sinsentido. Este tiempo pues es un tiempo de gracia y de bendición, un kairos, un tiempo de Dios, donde Dios nos anima, donde Dios nos acompaña, Él nos lo ha prometido. Y para el creyente ese peregrinar pues es ese tiempo de disponer y de fortalecer el corazón para el verdadero encuentro. Como creyentes y como personas de nuestro tiempo, pues el Señor nos sigue invitando a no perder de vista hacia dónde vamos. Si algo ha padecido nuestra sociedad, y seguramente muchos nos podrán confirmar esto, es que muchas personas perdemos el horizonte. No solo como personas, hay familias que pierden el horizonte, sociedades enteras que caminan y podemos decir que no han perdido esperanza y se mantienen solo en una especie de sobrevivencia. Si sobrevivimos pero no vivimos. La esperanza podemos decir que siempre nos alienta en el caminar y nos mueve. Y eso que usted menciona, Padre, ahorita es muy, pero muy importante, porque si no tenemos ese propósito de vivir un encuentro con Cristo, entonces nuestra peregrinación no tiene rumbo, Padre. Exactamente. Y también algo que es importante mencionar, de acuerdo a lo que comenta muy atinadamente, es esta parte de nuestra actitud, sobre todo una actitud de conversión, Padre. ¿Qué pudiera decirnos al respecto de la conversión en este jubileo? Unido pues a las gracias que nos da este jubileo, creo que la conversión pues también constituye una parte importante de este proceso y de esta gracia que la Iglesia nos da. La conversión podemos entenderla con una palabra, metanoia, una palabra usada en el lenguaje teológico, que hace referencia al cambio de mentalidad. En ocasiones con los niños suelo usar aquel ejemplo claro que tenemos todos en la escuela. Cuando los niños o la escolta dice conversión a la derecha, conversión a la izquierda. Conversión significará cambiar de rumbo. ¿Sí? Peregrinar supone que quiero cambiar de rumbo, pero no a cualquier rumbo, no hacia cualquier lugar. La Iglesia nos propone un lugar muy concreto. Cambia de rumbo, pero dirígete hacia quien es el final o el culmen de tus esperanzas. Decir, creo que la conversión pues conlleva ese cambio de mentalidad, pero ese cambio de rumbo que nos acerca hacia Dios. Y una conversión que yo digo, como expresamos en muchas ocasiones, puede decirse solo por hoy. Porque habrá quien se convierta el día de hoy y mañana se desconvierta. Convertirnos es una decisión radical, fundamental, en la que decido caminar de acuerdo a lo que Dios me ha propuesto. Ese Señor que aparece en mi vida, y convertirme significa decidir una parte humana, pero también una gracia de Dios, decir quiero ir hacia allá. Y al final es mantener todos los días esa conversión, ese cambio de rumbo. Lo hacemos en cualquier vocación, la vocación al sacerdocio, vocación al matrimonio.
decidimos y decimos sí quiero, y convertirnos es mantenernos cada día y decir, Señor, hoy y mañana también. Wow. Eso es importantísimo, Padre, y qué bueno que nos lo comenta, porque definitivamente es la actitud que necesitamos asumir todos en este jubileo. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece si antes de continuar profundizando en el tema, vamos a una primera pausa, pero regresamos en su programa Peregrinos de Esperanza? Estamos de regreso en su programa Peregrinos de Esperanza, ya lo saben, amigas y amigos, con el Padre Juan Campos Flores de la Arquidiócesis de Guadalajara, que nos está compartiendo este tema de cómo preparar nuestro corazón en este jubileo, Ale. Sí, y para adentrarnos un poquito más sobre esta reflexión de este jubileo y sobre la peregrinación, vamos a ver la capsulita que producción nos tiene preparada sobre el testimonio de Eduard Mateo, peregrinos de San Miguel Arcángel, la Ermita de la Caridad en Miami, Florida, Estados Unidos. Vamos a verlo. Hemos querido venir a esta peregrinación del jubileo. Es una gran bendición y una gran gracia, como decía el Padre en la parroquia, para todos nosotros los católicos, invitados a que hagamos esta invitación al jubileo. El jubileo se realiza cada 25 años y hemos tenido la oportunidad en esta generación de poder realizar este jubileo, esta gracia y esta bendición que recibimos todos los católicos por estar en esta peregrinación. Nos dirigimos hacia la Ermita de la Caridad, donde es un santuario dedicado a la Virgen patrona de Cuba y patrona de toda América también. Y también a través de la puerta de la peregrinación, pues estamos invitados toda la comunidad de todas las parroquias de la comunidad de Miami, inclusive de algunas zonas como Los Cayos, Fort Lauderdale, Miami, West Palm Beach, en sí prácticamente todo el sur de la Florida. Hemos sido bendecidos y damos gracias a Dios porque a través de este jubileo nos reconciliamos ante el Señor. Es como tener varios requisitos necesarios para poder hacer la peregrinación, tanto como confesarnos, tanto como comulgar, tanto como hacer obras de caridad y tanto como llevar la palabra a nuestros hermanos separados, muchas veces nuestras familias, muchas veces nuestros amigos, a que tomemos esta gran bendición, esta gran gracia de poder recibir esta bendición dada por el Papa cada 25 años y para nuestra comunidad. Pedimos en este momento por la salud del Papa especialmente, pedimos también por nuestra iglesia, nuestros hermanos y por toda la comunidad general de San Michael, que hoy peregrina hacia el santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Al llegar al santuario, pues haremos la petición, entraremos por la Puerta Santa y luego tendremos la Eucaristía. Y el jubileo también viene a ser como una especie de una limpieza general a todos nuestros pecados. Es como cuando tú agarras una tabla de madera, pones sus clavos. Al sacar el clavo vendría siendo, queda esa marca registrada en la tabla como si fueran nuestros pecados y se limpian con el jubileo. Así que damos la bendición a todos aquellos que puedan tener la oportunidad de presentarse ante esta gran peregrinación. Tienes todo el mes para hacerlo, así que es una bendición y que Dios los bendiga a todos y tengan la oportunidad de poder asistir al Santo Jubileo. Que Dios les bendiga
En nombre de San Michael y en nombre de nuestra Iglesia Católica, que así sea. Amén. Nosotros y del mundo entero. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva! Pues qué interesante, gracias a nuestro hermano Eduard Mateo que nos ha compartido este testimonio y bueno, pues así como lo menciona nuestro hermanito, ¿verdad? Que cuando nosotros nos arrepentimos y vamos a confesarnos, pues aún tenemos esa tablita con hoyitos, ¿verdad? Pero si nosotros vamos caminando en peregrinación con ese corazón contrito y dedicados hacia Dios, pues bueno, Dios nos da esa indulgencia, ¿verdad? Y pues esos hoyitos de nuestra tablita se van eliminando por completo, ¿verdad, Padre? Queda como nueva cuando recibimos esa indulgencia. Exactamente, creo que la indulgencia de la que el jubileo nos habla, pues supone, como dice la misma palabra, un Dios indulgente. Y cuando le preguntamos a las personas qué significa que alguien sea indulgente contigo, que sean indulgentes uno con otro, decimos con palabras llanas que sea bueno conmigo. Y si entendemos así a Dios, decimos Dios nos da su indulgencia, es decir, nos da su bondad. Dios nos da la gracia para renovar nuestra vida cristiana. Y la indulgencia, como escuchamos en esta cápsula, pues esa gracia que viene a purificar, a sanar y a remediar la humanidad caída. Y sobre todo para remediar nuestros corazones lastimados. Eso es muy importante, Padre, porque justamente es parte de nuestra realidad humana, ¿no? El estar cargando todo este dolor, todo este miedo. De repente también, Padre, lo que hoy en día se vive mucho, lamentablemente, en la juventud, en los adultos, en todo mundo, la crisis de la ansiedad, de la depresión, la desesperación. Eso que definitivamente, Padre, no es otra cosa más que la falta de esperanza, ¿no? Exactamente, creo que son enfermedades modernas, sobre todo cuando hablamos de desesperanza, de depresión, de tristeza, enfermedades modernas que van unidas seguramente a nuestro ritmo de vida. En ocasiones, dice el Papa Francisco en este documento, esta bula sobre el jubileo, vivimos en una época donde vivimos deprisa. Dice un filósofo coreano que está de moda, dice él, vivimos en un tiempo de crisis, una sociedad de cansancio, una sociedad que vive y se autoexplota y vive cansada y deprimida. En este tiempo seguramente el Papa ha pensado bien qué necesita la humanidad de hoy. Seguramente es esta bocanada de esperanza, esta bocanada de alegría, porque los creyentes estamos llamados a no ser creyentes de tristeza, de caras largas. Podríamos pensar que existen cristianos que podrían considerarse así, cargar sobre sí un peso que les lleva a la tristeza. El Papa nos ha querido decir, la esperanza nos levanta, no defrauda, la esperanza nos hace alegres. Estamos en tiempo de gracia, como el tiempo de Pascua, por ejemplo, donde podemos descubrir cómo Dios que ha resucitado le da sentido a nuestra vida. Es decir, un Dios vivo, un Dios presente, un Dios que te levanta de tus fragilidades. El Papa Francisco bien sabía nuestra condición humana. Vivimos de gozos, pero también de fracasos. Vivimos de alegrías, de éxitos, pero también de dificultades. Y podríamos tener como dificultad en este peregrinar, en este jubileo, precisamente estas enfermedades, vivir tristes, vivir en la ansiedad, pensando siempre en el mañana, sin disfrutar de alguna manera el presente, es decir, el camino que vamos haciendo con los hermanos, el camino que es una esperanza que se construye a través del amor. Excelente, Padre, excelente. Y justamente en este aspecto yo creo que vale la pena reflexionar de que esta realidad humana que estamos viviendo en parte se debe pues a toda esta crisis moderna, esta falta de Dios en nuestra vida, pero también es cierto que de repente las pruebas y las dificultades que nos azotan en el día a día, Padre,
como por ejemplo ese libro de la Biblia que en lo personal a mí me encanta y es una guía muy pero muy importante, el libro de Job. Si miramos la Sagrada Escritura, ahora que tocas pues este libro hermoso, que en el fondo tiene una enseñanza. Ha sido un hombre que ha sido probado grandemente. Un hombre que fue probado, ha perdido todo. Perdió la salud, perdió a su familia, perdió sus bienes, pierde todo, pero al final descubrimos que en ese hombre no desaparece el deseo de Dios. Y podemos decir, el Señor me lo dio, pero al final dice, el Señor me lo quitó, bendito el nombre del Señor. Job de alguna manera aparece como la imagen del hombre lastimado, pero también del hombre que tiene esperanza. De las personas que se saben caídas en ocasiones, pero al mismo tiempo, como dice la Escritura, no derrotada, porque sabe que el Señor es quien lleva nuestra humanidad. Es el Señor que nos puede levantar, es el Señor que te puede dar ese impulso de gozo, que nos puede hacer caminar aún más allá. Creo que de las grandes dificultades de este jubileo, pues podría ser precisamente el que perdamos de vista el horizonte. Se dice que nuestra sociedad experimenta ese mal. La cultura cristiana nos dejó algo muy bello. La cultura cristiana y nuestra reflexión cristiana nos dice, al final de la historia, Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos y dice, su reino no tendrá fin. Una historia concebida así que camina hacia un encuentro gozoso. Pero cuando al hombre se le quita esa meta, ese horizonte, pues queda extraviado. Y seguramente pierde esperanza. Pierde en medio de las dificultades, podría sentirse turbado y abandonar todo. Es el Señor que nos sigue invitando cada día, nos sigue invitando hoy a renovar ese camino. Vamos hacia Dios. Él es la meta de nuestras esperanzas. Y Job sin duda que nos muestra cómo levantarnos, cómo a pesar de las pruebas y de las dificultades, cómo cuando experimentamos en carne propia la injusticia, la violencia, cuando experimentamos en carne propia el ser despojados de todo, al final no vamos solos. Seguramente eso es lo que hace que nuestra peregrinación de este jubileo sea aún más valiosa. No es descubrir que camino solo. No voy solo. Dios va conmigo. Y dice la Escritura, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es tu abogado, ¿quién podrá litigar contra ti? Si Dios va contigo en este peregrinar en la vida, ¿quién podrá lastimarte? Dice la Escritura, ¿quién podrá apartarte del amor de Jesús? Y esto me hace, pues ahora sí que me simbra por completo, porque creo que siempre necesitamos de recordar esto, Padre. También como los regalos que nos fueron dados cuando recibimos el sacramento del bautismo, ¿verdad? Fe, esperanza y caridad. Y como bien lo menciona usted, creo que somos personas en este año jubilar también, no nada más en este año, pero en toda nuestra vida, pero especialmente llamados actualmente, pues a tener a caminar con esa alegría pese a las dificultades, pese a nuestra realidad humana. Y volver a sentir ese deseo que sea muy pertinente de volvernos a encontrar con Cristo, de recordar esos regalos que recibimos, que son las virtudes teologales, ¿verdad, Padre? Exactamente, yo creo que son estas gracias, les llamamos así teologales, porque son dadas por Dios, y les llamamos también virtudes. Podemos decir que una virtud es una perfección, pero en este caso no es una perfección adquirida por nosotros mismos, no nuestra constancia, nuestro esfuerzo, una perfección que Dios nos ha dado. Y por eso, además de renovarnos en la fe, renovamos también la esperanza, renovamos la caridad como perfecciones que Dios nos ha concedido, que Dios nos ha dado a través de nuestro bautismo y que renovamos cada día. Es un regalo el poder experimentar en este tiempo este camino de perfección cristiana, de hacer que esas perfecciones que Dios ya nos ha dado
puedan brillar de nuevo en nuestra vida. Y creo que para la Iglesia y para la humanidad ha sido un grande acierto del Papa Francisco con este lema, peregrinos de esperanza. Un grande acierto porque en medio de un mundo tan lleno de dificultades, de dudas, de incertezas hacia el futuro, Dios se presenta siempre como la seguridad, es decir, como el lugar seguro. Y la esperanza sin duda que está ahí, alentando nuestro caminar. Así es, Padre, y justamente en ese aspecto yo creo que es muy importante reflexionar sobre este punto. Cristo mismo es aquel que siempre nos salva en el momento en el que más perdidos nos sentimos. Cristo llega y nos sana, tiende su mano sobre nosotros y con ese poder que Él tiene por ser Dios mismo, nos devuelve la alegría, nos devuelve la sonrisa. Hasta me trabo de la emoción porque realmente Cristo es nuestra esperanza y nuestro camino. Así que qué maravilla, Padre Juan, por estarnos compartiendo esto. ¿Y qué les parece entonces si vamos a un corte más y regresamos en su programa Peregrinos de Esperanza? Y estamos en su programa Peregrinos de Esperanza con el Padre Juan Campos Flores de la Arquidiócesis de Guadalajara, que nos está compartiendo este tema tan importante. Pero ¿qué les parece si antes de continuar vamos a otra capsulita que la producción nos ha preparado con mucho cariño, ahora justamente con el Padre Antonio Márquez, que nos trae un contenido muy interesante? Volvemos. Queridos amigos, hablando del año jubilar, no perdamos de vista que tenemos la gran oportunidad de ganar la indulgencia plenaria. Cuando una persona lucra para sí misma la indulgencia plenaria, queda totalmente purificada como recién bautizada, y si en ese momento muriese pasaría sin escalas a la vida eterna. Pero esta indulgencia plenaria también puede ser lucrada en favor de un conocido que ya ha fallecido. Y en este sentido, obviamente, que al aplicarse, nuestro Señor en su misericordia la saca del purgatorio y la lleva a la gloria. Tengamos en cuenta que existen también las indulgencias parciales y estas se ganan, por ejemplo, con alguna oración. Pensemos en el ángel o la visita al Santísimo o alguna otra oración especial, pero esas son temporales, solamente disminuye la estancia del ánima en el purgatorio. Pero tengamos en cuenta que para ganar la indulgencia, sea parcial o sea total, necesitamos tener la intención. Nadie la gana sin querer, sin tener la intención. Por eso seamos conscientes de que tenemos estas oportunidades, aprovechémoslas, que son tesoros del misterio de Cristo que están puestos ahí para nuestro beneficio. Que Dios los bendiga a todos. Qué importante, gracias al Padre Antonio Márquez por habernos compartido precisamente los tipos de indulgencia y la importancia que tiene de retomar nuestra vida para poder alcanzarlas. Así es, Ale, y muy importante esta cuestión, el caminar juntos con Cristo, el poder vivir este jubileo de la esperanza con toda la actitud, pero justamente, Padre, ¿qué podemos hacer nosotros para poder vivir este jubileo y preparar nuestro corazón en este jubileo? Creo que las prácticas que la Iglesia nos señala pues son sencillas, es decir, volvemos a lo esencial. Hay prácticas de fe que nos disponen el corazón. La oración como el oxígeno para el alma. Una persona de oración podemos decir que es la norma como podemos medir nuestra vida espiritual. ¿Cómo haces oración? ¿Cuánta es tu oración? Y te podré decir cómo es tu vida espiritual. Cuando la vida espiritual comienza a perder fuerza, también pierde fuerza la oración. El primer punto que quisiera invitar es la oración, que volvamos a ella, sobre todo la oración en casa. Hay distintos tipos de oración, pero hay una oración personal, la oración en casa, y segundo, la necesidad de nuestros sacramentos, la oración de la Iglesia. Creo que es una segunda recomendación, además de orar, que nos demos tiempo para Dios, que le demos tiempo a Dios, al amigo. Segundo es
volver a lo esencial, la necesidad de alimentarnos, la Eucaristía, la necesidad de volver al sacramento de la confesión con un verdadero espíritu de arrepentimiento. La indulgencia plenaria o cualquier indulgencia se gana solo cuando hay un verdadero deseo de conversión, un verdadero arrepentimiento incluso de las faltas pequeñas. Por eso, algo que nos ayudará en este tiempo es acudir al sacramento de la confesión, sobre todo cuando lo hemos dejado por mucho tiempo, por desidia, porque no nos hemos considerado aún grandes pecadores. En ocasiones dejamos un regalo que Jesús ha puesto ahí para nuestro bien, un remedio. Y volver a este sacramento significa además el deseo de ser salvados. Hay personas que en su experiencia espiritual en algún punto dicen: yo no necesito ser salvado, los otros que se salven, yo no. Y el jubileo nos indica y nos marca este camino: yo también necesito ser salvado, yo estoy en la fila de los que necesitan la misericordia de Dios. Los sacramentos son parte fundamental de este jubileo. Y tercero, además, el poder atender a este llamado a través de las condiciones que nos pide la Iglesia para poder vivir mejor este jubileo. En ocasiones hemos dejado de peregrinar, no lo hemos hecho. Habrá personas que aún no han recorrido este camino, que no han ido a uno de los lugares donde se puede ganar esta indulgencia. En esta diócesis en concreto, tal vez no hemos ido, aunque somos vecinos. Pues ese deseo de ponernos en camino, de salir de nuestras comodidades. La peregrinación supone eso, caminar ligeros. Es parte esencial del peregrinar, dejar muchas cosas atrás. Y esas cosas no solo son materiales, son también cosas espirituales que vamos cargando, y es necesario dejarlas, de manera que nuestra recomendación pues es oración, sacramentos, ponte en camino, atiende a esas indicaciones muy sencillas: ve, peregrina, ora por las necesidades del Santo Padre, confiésate, vuelve hacia Dios con esta alegría y esta esperanza renovada. Justamente, Padre, qué importante esto, porque necesitamos ponernos en acción. Es más, pongan esa frase ahí en pantalla: pongámonos en acción y seamos justamente portadores de esa esperanza, porque definitivamente si no tenemos esa fe puesta en Cristo, no llegamos a ningún lado. Ser portadores de esperanza, Padre, ¿qué pudiera significar esa expresión? Creo que ser portadores de esperanza significa, como lo escuchamos en nuestra liturgia, ser luz. Luz para las personas que nos rodean. En el tiempo pascual es costumbre y una práctica en nuestra liturgia encender, por ejemplo, el cirio pascual. Lo encendemos durante 50 días, después se apaga, pero hay una indicación que dice que ahora esta luz se muestra en ti. Que esta luz que ves, este signo visible, ahora se vea en ti. Ser portadores de esperanza significa además ser portadores de Dios, portadores de palabras que salvan, portadores de alegría, ser portadores del mensaje de Jesucristo. En medio de un mundo que vive cansado, en ocasiones con angustia, con tristeza, y si no es que con odio, con violencia en el corazón, la necesidad de ser como una llama que inflama, que expande la esperanza a los que nos rodean. Los cristianos estamos llamados a ser cristianos de alegría, una iglesia pascual, una iglesia que vive en el gozo de su Señor, de decir: el Señor va conmigo, el Señor está conmigo. Ser portadores de esperanza significa también aprender a amar y a servir. Creo que las tres virtudes teologales van unidas totalmente: la fe, la esperanza y la caridad. Se puede decir que sin la caridad nuestras otras virtudes teologales pierden fuerza. Ser portadores de esperanza significa vivir la caridad concreta, con rostros concretos, con acciones concretas. Decías, pongámonos en acción. Es decir, pongámonos en marcha, tratando de salir de nuestras comodidades, de renunciar seguramente a aquellas actitudes que nos hacen, decía alguna ocasión el Papa Francisco, como fósiles, como momias, para
ponernos en camino, sobre todo a través del servicio al hermano, y sobre todo aquellas periferias, aquellos rostros sufrientes que encontramos, sobre todo los olvidados, los últimos, quienes en ocasiones la humanidad desecha. Qué importante, como dice usted, padre, bueno, salir de nuestra zona de confort. Creo que también esa es una primer pauta para poder seguir el camino de Cristo. Si yo no me motivo o no me hago salir de lo mismo, pues difícilmente voy a encontrar la cara de Cristo como siempre lo deseo, ¿verdad? Y también la oración. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Qué tal en nuestros actos de caridad, de amor, de entrega, y nuestra oración cómo está, verdad? A veces, como hay algunos santos, unas santas también, que dicen, bueno, estamos en oración cuando yo siento tristeza y alegría, siempre en oración. Aunque no sienta bonito, como dicen muchas personas, no siento tal vez en muchas ocasiones de mi oración el Espíritu de Dios en mí, pero yo sé que Dios me escucha. A pesar de que yo no sienta la oración o que no tenga algo aquí que me haga vibrar cuando yo estoy hablando con Dios, tener la certeza de que Dios nos escucha, hermanos, y que poco a poco, constantemente, lo hagamos en cada momento de nuestra vida y todos los días de nuestra vida. La oración va a empezar a ver una flor, una florecita que va a empezar a salir, y vamos a empezar a salir de esa tristeza y de esa pues de esa forma cotidiana en la cual nosotros nos hemos envuelto, ¿no, Padre? Y que precisamente nos hace pensar que no podríamos ser portadores de esperanza, cuando es todo lo contrario. Tenemos esos regalos, tenemos esas virtudes teologales, ¿por qué no ponerlas en práctica y hacerlas nuestras todos los días? Exactamente, creo que lo que distingue la esperanza cristiana no es la pasividad, no es el esperar algo. Alguien dice, desde la comodidad de mi sofá puedo esperar que gane mi equipo. O el falso optimismo, cuando alguien te dice todo va a salir bien. No es la esperanza cristiana así, la esperanza cristiana se distingue porque es activa, porque se construye, porque se hace a través de actitudes concretas, porque abraza al necesitado en el sentido de que se acerca al que sufre, el que está dispuesto a salir de sí, podemos decir el que se distingue por el amor. Sobre todo decía el Papa Juan Pablo II una frase muy bella que me gusta, decía, el amor es la explicación de todo. El amor explica también este jubileo. El amor es la explicación también de nuestra esperanza. El amor al final transforma y podemos decir que al final es lo único que permanece. El amor al final es lo que salva y lo que hace feliz a las personas. Y por eso en este tiempo jubilar, en estos días que estamos viviendo, si podemos hacer algo es decirle al Señor, Señor, quiero salir, quiero renovar mi esperanza, quiero ponerme en camino. Tal vez personas que nos ven desde sus hogares podrían experimentar en ocasiones tristeza, podrían encontrarse en una situación de soledad, de poca comprensión. Bueno, quienes podemos salir, aún así, sabemos que nosotros podemos llevar la esperanza a los demás. Una llamada, una atención, una caridad para quienes están cerca de nosotros. Pues que sea un tiempo especial, un tiempo de gracia. En tiempos especiales Dios da gracias especiales. Y en tiempo de júbilo, Dios da júbilo. Que este jubileo pues sea esa petición constante de decirle al Señor, quiero el júbilo en el corazón, quiero la gracia y la alegría en el corazón. Es un año de gracia, un año de Dios, pues que el Señor nos conceda esta gracia que necesitamos en el corazón. Qué importante, Padre Juan, esto que nos está compartiendo, que definitivamente es un llamado a la acción. No, nada más es, ay, qué bonito habla el Padre, y sí, qué bonita la oración del jubileo, y el programa de Peregrinos de Esperanza de María Visión, qué interesante. Sí, claro, esto suma, esto aporta, pero como decía San Pablo,
Una fe sin obras, Padre, está muerta. Exactamente. Seguramente la sabiduría bíblica pues nos deja esto con mucha claridad. Podemos decir que la oración, la contemplación, el encuentro con Dios pues se hacen visibles, se hacen carne con las obras. De otra manera pues nos quedamos solo en el discurso, solo en las palabras y terminamos por hacer que nuestra fe sea estéril. Pues qué importante que en el año jubilar nuestras obras de caridad, nuestra fe renovada se manifieste en acciones concretas, en casa, con los vecinos, con los amigos, entre los esposos. ¿Qué actitudes nuevas puedo asumir en este año? Porque en su origen el jubileo estaba destinado sobre todo a los que vivían muy lejos de la iglesia o muy lejos de la gracia. Hoy podemos decir que el jubileo toca la puerta de muchos de los que ya están dentro de la iglesia, de los que están cerca de los sacramentos. Y podría suceder que para quienes están tan cerca, el jubileo pueda no decirnos tanto, que la experiencia de la misericordia y de la conversión no sean tan significativas. Y por eso creo que es una llamada también para los que estamos cerca, pidiéndole a Dios ese esfuerzo y ese espíritu renovado. Excelente, Padre, excelente. Ale, pues qué tema tan importante, ¿no? Y como dice el Padre, cuidar que esa fe que sea fecunda, que no se termine quedando estéril solo en palabras o en un discurso bonito, sino que la hagamos nuestra y que la vivamos día con día. Así es, Padre. Pues antes de irnos de este programa, agradeciéndole su asistencia y sus palabras, nos gustaría pedirle la bendición, Padre. Bien, pues claro que sí. Y quiero compartir pues esta bendición con todos los que nos están viendo el día de hoy. Pues esta bendición que se extienda a nuestras familias y que el Señor nos llene de júbilo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Pues muchísimas gracias, Padre Juan, por la invitación. Gracias, Padre. Gracias, Ale, también. Gracias, amiga. Como siempre. Y ya lo saben, amigas y amigos, seamos todos peregrinos de esperanza. Hasta luego.